Hechos capítulo 2. Hemos estado estudiando verso por verso este gran libro. Hemos tomado nuestro tiempo yendo despacio en el capítulo 2. Hemos visto ya que el Espíritu Santo ya vino, cayó sobre la iglesia, nace la iglesia. El día de Pentecostés es un gran día de milagros, día de poder y un día de esperanza, específicamente para todas las naciones en este mundo. Esperanza para las naciones. ¿Por qué esperanza? Porque Jesús vino, porque fue a la cruz por nosotros, pagó la deuda de nuestros pecados, porque nos dio su Espíritu, y por eso, y por el Evangelio, y por eso hay esperanza hoy. Entonces quiero leer el texto, siguen conmigo, Hechos 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche, por tu palabra. Enséñanos, Señor, a través de este pasaje tan importante. Hemos visto, Dios, tu poder, tus milagros, y hemos visto tu voluntad para tu iglesia. Y yo sé, Dios, hay mucho más en este texto. Entonces te pedimos, Dios, que nos abre los ojos, danos entendimiento, y te damos gracias. Y te damos la gloria por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver un tema muy interesante que puede ser controversial. De hecho, cuando comenzamos capítulo 2, les dije, este es un capítulo controversial. Y hoy vamos a hablar acerca de lenguas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de lenguas? Entonces, si están tomando notas, eso es lo que vamos a ver. Y más específicamente en la segunda parte del verso 4. Hechos 2, 4. Voy a leerlo de nuevo, el último verso. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces fueron llenos, eso es claro. Esa es la experiencia sobre. Cuando el Espíritu Santo cae, viene sobre el creyente y recibe poder, la habilidad para poder caminar y seguir a Cristo, para poder obedecer. Todo es de Dios. Le damos, por eso Él recibe toda la gloria, por todo lo que Él hace en nuestras vidas, los cambios, es Dios obrando en nosotros. Eso es muy importante. Y fíjense algo más. El jueves pasado, todavía estoy confundido con los martes. El jueves pasado hablamos de qué es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Hablamos bastante de cómo sabemos si estamos llenos. Pues va a haber fruto. Y vimos bastante en Gálatas. Dice en Gálatas 5:22 que va a ser el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso lo vimos bastante la otra vez. Pero luego fíjense aquí, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y eso da muchas preguntas, bastante preguntas. Y como dije antes, confusión. ¿Por qué hay confusión sobre esto? ¿Por qué hay tanta confusión acerca de las lenguas? Hay división en la iglesia. Han formado denominaciones por diferencias acerca de esto, específicamente esto. Algunos dicen que tienes que hablar en lenguas para ser salvo. Si no hablas en lenguas, pues no eres salvo, porque esa es evidencia. Es de muchas cosas. Algunos dicen que es evidencia de eso. O que es evidencia que estás lleno del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver en detalle qué es lo que dice la Biblia. Porque realmente hay muchos
puntos de vista de qué es lo que significa esto. ¿Por qué comenzaron a hablar en otras lenguas? ¿Qué significa esto? Eso es lo que queremos ver. Y miren, brincan al verso 12, ahí mismo en capítulo 2, fíjense en verso 12. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y es lo mismo hoy en día. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hablan en lenguas? Pero es una buena pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Eso es lo que queremos saber. Y entonces, antes que vayamos adelante, creo que es muy importante tener un fundamento. Porque nosotros vivimos en un tiempo, y yo creo que ha sido así por siempre, que el hombre busca una experiencia espiritual. Y luego basa toda su doctrina, su creencia, lo basa sobre esa experiencia. Y puede ser una buena experiencia, pero si solo buscas esa experiencia, vas a ser engañado, sin duda. Y eso es lo que pasa. Hay personas que sienten una emoción, puede ser, y porque fue tan fuerte en su vida que ahora piensan que eso es lo que quiero más de esto, quiero más de esta emoción. Pero eso no es lo que debemos anhelar. Y por eso es muy importante esto. Y hay reacción negativa. A muchos no les gusta lo que voy a enseñar acerca de la experiencia. Es como, ¿tú quién eres decirme del don de lenguas? Yo lo he experimentado. Entonces, ¿tú quién eres decirme? Yo sé lo que es. Y puede ser que tienes el don de lenguas. No estamos hablando contra eso. De hecho, vamos a ver mucho de esto. Pero mi punto es que debemos vivir en acuerdo a lo que dice la palabra. No solo en tu experiencia que tuviste. Porque nuestro corazón nos engaña si no está basada en doctrina. Y por eso es muy importante. El momento que comienzas a recibir la palabra, pero usar tu experiencia como el filtro, va a haber problemas. Va a haber gran problemas. No se puede hacer. Debemos formar nuestras acciones, experiencia, basado en las Escrituras. Eso es sano. Esa es sana doctrina, no al revés. Tengo una experiencia y luego busco un verso para que me apoye a mí. Y por eso hay mucha confusión. Porque personas tuvieron experiencia y luego ven un texto y mira, eso es lo que pasó aquí. Entonces esto es lo que yo quiero más. Pero no es así. Recuérdense, el libro de Hechos es un libro histórico. Es histórico. Entonces tenemos que interpretarlos usando las epístolas, que son doctrinal. Un libro histórico no puedes formar doctrina si no hay doctrina en el Nuevo Testamento o las epístolas, los evangelios que apoyan esa cosa, lo que fue un hecho, porque como digo, es histórico. Y ahí es donde hay la desviación. Si tomas una experiencia, un acto en la historia y formas una doctrina sin apoyo de las epístolas, ese es el error. Entonces, el libro de Hechos histórico, hay descripción de lo que sucedió, pero las epístolas son doctrina, y ahí es donde agarramos detalle, instrucciones más claros, porque define nuestra teología. Entonces, eso es lo que vas a encontrar. Iglesias que se desvían es porque no consideraron las epístolas y formaron doctrina basado de libros históricos. Y no solo las lenguas, muchas cosas, pero es por ese error. Algunos están muy desviados, otros muy lejos de lo que dice la palabra. Entonces hay que ver esto un poco más. Quiero mencionar que la lengua se menciona 3 veces en la Biblia, en 3 libros. Primero en Marcos. En Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se beberán cosa mortífera. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Marcos también es un libro histórico. Entonces, noten en la pantalla el que sigue. Ahí vemos la referencia y el tipo. Marcos, hechos históricos. Entonces, si vemos solo Marcos 16, 17 y 18, podemos saber que si formo una doctrina que no me va a picar una serpiente, o me va a picar una serpiente y nada me va a pasar, y lo aplico como doctrina, ¿qué va a pasar? No les recomiendo que vayan a probar esto. No, pero Dios protege, claro que sí. Pero no vamos a formar doctrina de un libro histórico. No son instrucciones. Ese es otro ejemplo de por qué no se puede formar doctrina sin respaldo de las epístolas. El segundo libro donde vemos lenguas es en el libro de Hechos, donde estamos, en 3 lugares, capítulo 2, capítulo 10, capítulo 19. Y es importante ver esto. ¿Se recuerdan el jueves pasado? ¿Dónde debemos ir para ser testigos? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y en cada área donde fueron, vemos lenguas. Dios confirmando. Ese es el Evangelio, confirmando salvación. Y lo mismo para el gentil que para los judíos, confirmando el ministerio de Pablo y de Pedro. Pero no formamos doctrina, vemos algo que es algo distinto aquí en Hechos. Es muy interesante. Y el tercer libro donde vemos lenguas es en el libro de 1 de Corintios, capítulo 12, 13 y todo el capítulo de 14. Y aquí es doctrinal. Y aquí es donde vamos a ver las instrucciones, que es lenguas para nosotros, la iglesia. ¿Qué significa? ¿Qué es el propósito? ¿Sí me están siguiendo que esos 2 libros son históricos y Corintios es doctrinal? Ok, es bueno saber eso primero. Ahora vamos a ver lo que no es el don de lenguas. Entonces, hay que primero eliminar unas cosas y luego ver qué es el propósito. Lo que no es el don de lenguas. Primeramente, no son un milagro de oír. No son un milagro de oír. Y menciono esto porque hay unos que enseñan que no fue tanto el milagro de lo que ellos pudieron hablar un idioma que no conocían, pero el milagro fue en el oyente. Que el milagro sucedió en los oídos de los que estaban escuchándolos. Entonces ellos escucharon su propia lengua, lo escucharon así. No es eso. Yo creo que fue un milagro. Hemos visto que fue un día de milagros. El día fue un milagro. El milagro de las señales. El milagro del lenguaje. Entonces eso lo excluimos. Tampoco las lenguas no son idiomas ininteligibles en hechos. Hay que recordar, en hechos. Vamos a ver que es diferente de lo que se ve en Corintios. Entonces las lenguas aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, y en el libro de Hechos, es un idioma que sí se pudo entender. Porque los que lo escucharon, ¿cómo hablan en mi idioma? ¿Cómo puede ser? Entonces yo creo que es claro que fue una idioma conocida. Pudieron discernir los oidores. Están hablando. Fíjense en verso 5, Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces fueron maravillados, porque eran de Galilea, eran del campo, son los nacos. Ellos no estudiaron, no fueron a la escuela de seminario, eran del campo, de Galileo.
En esos días no había Rosetta Stone, donde puedes aprender otro idioma. Quiero aprender arameo. Y el Galileo ahí lo busca. No era. Entonces, ¿cómo puede ser? Es una obra sobrenatural. Dios lo hizo. Les dio esta habilidad de hablar para que ellos lo escuchen, porque venían los judíos de todas las naciones. Y ahí estaban en Jerusalén. Fueron del rancho. Entonces, estas lenguas, nadie les enseñó a ellos. No era su idioma, pero lo hablaron. Otra cosa que las lenguas no son para predicar, no son para la predicación. Pedro, después de este milagro, él predicó en su idioma, no predicó en lenguas. Y lo he escuchado en YouTube, predicaciones en lenguas. Y eso es otra vez, es un error. Nadie lo entiende. Cuando nosotros vamos a las misiones, o el Señor me está llamando para un país, yo voy a estudiar ese idioma. No vamos a predicar y evangelizar en lenguas. 4, no son por estar borracho, como aquí decían. No estaban borrachos los apóstoles, los discípulos. Fíjense en verso 13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Por qué dijeron mosto? O es nuevo vino. Porque el mosto o el nuevo vino es dulce. Todavía no ha pasado el proceso de fermentation. Fermentación se dice. Entonces por eso, es burla. Son bullies. Mira estos, ni pueden aguantar este jugo de uva. Son, ¿cómo dice? Wimps. Como chavalas, ¿verdad? Mira, ellos ni pueden con jugo, ya están borrachos. Entonces, están burlándose. Y eso es lo que pasa. Cuando alguien no entiende algo, inventa cosas irracionales. Porque es Dios. El hombre natural no entiende lo sobrenatural. Y claro, responde con burla. Eso es lo que yo hacía a los cristianos antes de ser nacido de nuevo. Era bully, era malo, hacía burla. Y eso es lo que está pasando aquí. Burla. No están borrachos. Es un milagro. Y también algo más, y eso es muy importante para que nadie tenga una duda, no son evidencia de salvación. Las lenguas no son evidencia de salvación. Y es triste que muchos creen esto. Totalmente ignorando las epístolas. Totalmente. Dicen que los discípulos aquí en Hechos 2 hablaron en lenguas. Cornelio, claro, habló en lenguas. Los que estaban en Efesio hablaron en lenguas. Y por eso, porque ellos fueron salvos. Por eso hablaron, es evidencia. Y tú también tienes que hablar si tú quieres salvación. Los 3,000 que fueron salvos en el día de Pentecostés no hablaron en lenguas. 3,000 personas recibieron a Cristo. No hablaron. La hermana Lidia, el eunuco etíope, el carcelero de Filipos, también recibieron a Cristo. Y no vemos que ellos hablaron en lenguas. Entonces no es evidencia. Y espero que díganle a personas, porque eso es muy común, eso es un error muy común en la iglesia, tristemente. Y mucho en el movimiento más carismático. Y hay una culpa, se siente horrible. No tengo el don. Él tiene el don, yo no. Entonces no soy salvo. Entonces, qué horrible es esto. Dios no quiere que su iglesia, sus hijos tengan esa duda. No soy salvo. Cuando sí eres salvo porque aceptó a Cristo, cree en lo que Jesús hizo en la cruz, cree que vive. Entonces, por eso es algo horrible. Cuando se desvía de la palabra, es una carga para los santos. Entonces, si
Si lenguas no es señal o evidencia, ¿qué es? Pues una vida transformada. Amor, fe, obediencia, el fruto, todo lo que vimos el jueves pasado, eso es fruto, eso es evidencia. También lenguas no son evidencia de estar llenos del Espíritu. Como dije, fruto es evidencia, no un don. Hay varios dones. Me gustaría un día hacer una enseñanza sobre todos los dones del Espíritu Santo. Yo creo que sería un buen taller. Pero noten esto. El don de lenguas es un don del Espíritu, pero no como el don. Es un don, no como el don. Y pongo ese énfasis porque hay denominaciones que lo hacen algo más grande de lo que realmente es. Es un don. Es bueno, Dios lo da, el Espíritu Santo da como Él quiere dar a su iglesia, pero no es como, esa es la meta. Y buscan la meta porque es una experiencia. Es uno de los dones donde se puede manifestar de una manera tan física que otros pueden verlo. Y yo creo que el hombre carnal, esto atrae al hombre carnal, porque ahora puede expresar eso y mostrar qué espiritual soy. Me recuerdo un poco de los fariseos, y pueden ser hasta bully, hablando en lenguas, sabiendo que otros no, y no sé, es algo que la carne lo recibe, pero es para su propio, es orgullo, no es en el espíritu, porque no está fuera del orden de las Escrituras. Entonces no es evidencia que estás lleno del Espíritu Santo. Mira, les invito, vamos todos a 1 de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a comenzar en verso 27. Entonces, 1 de Corintios 12, 27. Mira, siguen conmigo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y ahora Pablo, en verso 29, va a comenzar a hacer unas preguntas. Y son preguntas rhetorical, creo que es retórica, que requiere respuesta negativa. Entonces, mira, fíjense. Verso 29. ¿Son todos apóstoles? No. La iglesia, no todos son apóstoles. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces el don de lenguas es un don del Espíritu y es para hoy en día. Pero quiero eliminar el error de pensar que es evidencia de salvación, evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo. Y que cada cristiano lo va a tener. Cuando aquí vemos que no es eso. Dios, Él da don como Él quiere. Él es Dios. Él está en control. Entonces aquí vemos que no es una definición de salvación. Ahora, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12, noten en verso 11. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
como Él quiere. Podemos orar, podemos pedir por un don y luego Dios va a hacer su voluntad. Él reparte, aquí lo dice, el Espíritu lo hace. Da dones a su iglesia. Algunos aquí tienen el don de lenguas, algunos no. Ahí está bien. Algunos tienen dones de otras cosas aquí, pero no todos. Y está bien, Dios sabe, Él da para su iglesia, para que Él haga su voluntad. Entonces, aquí es claro, Dios es el que lo hace. Entonces, no te sientes mal como si un cristiano menos. Si tú no tienes un don en particular, no te sientes menos. Ahora vemos algo más. Las lenguas no son evidencia o no son una marca de espiritualidad. Y digo esto porque puede haber cristianos bullies que tienen el don de lenguas. Y se creen, es el orgullo. Esos pobres no tienen el don como yo. Y eso es error, gran error. Porque no todos tienen ese don. Y no es fair, eso es mean. El fruto es la señal, es la evidencia, no un don. Puedes hablar en lenguas y te falta amor. Es posible. Entonces, amor es lo mejor. Eso es lo que debemos examinar. No dones. La voluntad de Dios no es que todo cristiano tenga todos los dones. Porque ya acabamos de ver, el Espíritu Santo da como Él quiere. Por las preguntas que hizo Pablo, se entiende que no todos van a recibir todos los dones. Entonces, claro, eso no es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es que cada cristiano tenga todos los frutos del Espíritu. Eso sí. Ahí vemos el carácter. Ahí es donde debe estar el enfoque. Podemos ver cómo los que se desviaron enfocándose en un don, específicamente un don, como el don máximo, lenguas. Soy espiritual. Y olvidar de lo mayor, que es amor. Eso es lo que pasa. Muchos se enfocan en los dones. Quieren ver los milagros. Yo también quiero ver milagros. Yo quiero ver sanaciones hoy. Pero no me voy a enfocar. Entiendo que Dios va a sanar. Pero esa es la trampa de buscar esas cosas. Una experiencia así fuerte. Pues puede haber una iglesia donde se está predicando el Evangelio, donde se está dando la palabra. Los santos están recibiendo, hay edificación, hay crecimiento, hay fruto. Y luego alguien entra, sí, está padre, pero quiero más. Quiero algo más, quiero sentir algo más fuerte. Y por eso se llenan otros lugares, porque les dan una experiencia más y ya se desvían de la palabra, que es prioridad. Ahora la experiencia es prioridad. Ese es un gran error. Esta persona nunca tiene paz. Siempre está buscando para una experiencia más fuerte de lo anterior. Eso no es la vida del cristiano. No hay crecimiento, no hay madurez, es pura experiencia. Hay engaño. Y hay lobos que toman la ventaja de eso y roban a las ovejas. Son ladrones. Entonces, eso es lo que la lengua no es. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en Hechos 2:4? Pues como les dije, es un milagro. Dios dio la habilidad que ellos hablen un idioma que jamás lo conocían para que Él sea glorificado. Para que la gente vea, wow, algo está pasando aquí. Y agarró su atención, confirmó el Evangelio a los judíos que quieren un señal. Y Dios se los dio, porque es bueno. Él no tiene que dar ningún señal, pero lo hizo. Fue un milagro. Ahora, ¿qué tal
el don de lenguas hoy. ¿Todavía están disponibles? ¿Es un don disponible para el cristiano hoy? Y claro que sí. Claro que sí. Creo que es un error decir que las lenguas ya no es para hoy. Primera de Corintios capítulo 13 dice que va a llegar un día donde ya no va a haber lenguas. ¿Cuándo? Cuando el Señor regresa. Ya está, es completo. Recuérdense, en Hechos 2, nace la iglesia, el rapto. Se concluye esa etapa en el plan de redención de Dios. Entonces ya no es necesario. También quiero que noten algo, porque sí hay diferencias entre las lenguas que observamos en Hechos y lo que vemos en Primera de Corintios. Eso es importante para que se vea, ok, esos son milagros, aquí sin duda. No hubo interpretación. Lenguas que vemos en las epístolas requiere interpretación. Gran diferencia. Y yo creo que es significante. En 1 Corintios, lenguas requiere el don de interpretación para poder interpretar las lenguas. Mira, noten en capítulo 13 de 1 Corintios. 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces aquí vemos dos tipos de lenguas, humanas y angélicas. Hay una lengua humana y una lengua angélica. Entonces aquí vemos, uno explica lenguas en Hechos, fue una lengua humana. El hombre lo entendió, lo recibió. Y angélicas. Y eso es lo que vemos en Corintios. Requiere interpretación, porque nadie lo va a entender. Eso nos ayuda a entender mucho lo que es lenguas para nosotros hoy en día. Ahora, ¿quiere decir que Dios no puede dar el milagro que alguien tenga hablar en un idioma que nunca lo conocía? Todavía es posible, pero eso no es la manera principal que vemos en Corintios. Requiere interpretación. Eso es lo normal. Pues Dios, Él es soberano. Él te puede dar palabra en un idioma que nunca has hablado. Es posible. Pero no me quiero desviar. Porque aquí en Corintios requiere interpretación, lenguas. Ahora, están en Corintios, vamos a capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Cada vez que se estudia un libro, es bueno saber el tema. Porque en Corintios, Pablo está hablando de lenguas a la iglesia. Y cuando se usa en una junta, reunión como tenemos aquí, cuando nos reunimos en iglesia, él está dando corrección. No lo estaban haciendo correctamente. Entonces, 1 Corintios 14 es corrección. Y te hace preguntar, ¿por qué se menciona tan pocas veces lenguas? ¿Por qué no hay tanta enseñanza del don de lenguas o los señales milagrosos? ¿Por qué no? Yo creo que porque Dios nos da claramente el énfasis que debe ser en la palabra, profecía. Y eso vamos a ver. Predicando la palabra, predicando el evangelio, enseñando la palabra de Dios. Eso es el énfasis. Entonces en Corintios se menciona para corregirnos, no para dar un énfasis. Tienen que ser esto. De hecho, vamos a ver. Pero no quiero darles 3 palabras. En 1 Corintios, noten esas 3 palabras para entender el contexto. Es edificación, entendimiento y orden. Pablo está hablando cuando nos congregamos. Dios quiere que haya edificación, entendimiento y orden.
Y eso es bueno cuando nos reunimos. ¿Que no queremos ser edificados en la palabra? ¿Que no queremos entender lo que dice Dios en su palabra? Claro, queremos las cosas en orden porque eso es la manera de Dios que nos dio. Orden. Si tú vas a una iglesia y no eres edificado, ¿de qué te sirve? Si solo es una experiencia fuerte, bonita, como quieres describirlo, ¿de qué te sirve realmente espiritualmente? Si vas a una iglesia y no entiendes lo que se dice, no te va a servir. Si vas a una iglesia donde hay caos, fuera de orden, muchos hablando, expresándose, hablando en lenguas, él acá, pum, pum, es un caos, es un ruido, no hay un orden. Ahora sí vemos, en 1 Corintios 14, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de las lenguas? En verso 1, siguen conmigo. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo, profeticéis. Pues todos los dones deben operar en amor, todos. Pero noten, profecía es mejor. Y vamos a ver por qué. En verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, noten esto. Las lenguas para hoy. Las lenguas hablan a Dios. Como mencioné antes, no es para predicar. La dirección siempre es para arriba. Eso es lo que vemos en las Escrituras, lo que vemos en Hechos. Quiere decir que no va a haber un mensaje en lenguas a la iglesia. En verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por eso, profecía es mejor, porque va a haber edificación. Aquí lo dice, va a haber exhortación, va a haber confort, consolación. Cuando se está dando la palabra de Dios, ahí está el poder. Cuando enseñamos, cuando predicamos aquí, se manifiesta los dones de Dios. Porque eso sucede. Hay edificación, hay exhortación, hay consolación. Eso es lo que sucede. Número 2, lenguas son para la edificación personal. ¿Puede haber beneficio a otros? Sí, cuando hay interpretación. Pero el propósito de las lenguas es para edificar el hombre o la mujer de Dios, el creyente. Porque fíjense en verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, ¿quién edifica? La iglesia. Entonces es bueno pedirle a Dios por el don de lenguas. Para edificación. Pero es mejor si hay interpretación. La profecía es mejor. Porque todos van a ser edificados. Otra vez estamos hablando cuando estamos juntos aquí. Lenguas en tu oración personal va a ser edificado, tú mismo. Y luego fíjense en verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces Pablo está diciendo que sí, es bueno que tengan el don de lenguas, pero sobre todo el énfasis es en las escrituras. Ese es el énfasis, no en el don de lenguas. Él está corrigiendo a la iglesia. Se desviaron bastante. Entonces eso es mejor. Cuando nos reunimos, que haya edificación, que haya exhortación. No solo para una persona,
Saben que, y es una pregunta común, profecía, el don de profecía. No solo es aquí. Aunque estamos hablando de la iglesia cuando nos congregamos, algunos de ustedes tienen el don de profecía. O Dios, recuérdense, el Espíritu Santo reparte los dones. De repente puede estar testificando a una persona y se manifiesta ese don de profecía. Porque tú hablas la palabra. Viene, o si es un verso específico, o una frase, o un principio, una verdad que es de Dios, ellos van a ser edificados. Y a veces Dios usa su iglesia para confirmar cosas. Entonces es algo que ustedes lo practican, a veces sin saberlo. Ese es el don de profecía. Entonces no solo es por el púlpito, es toda la iglesia. Dios reparte. No tienes que ser pastor, solo tienes que tener Cristo. Fíjense el verso 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Entonces si tienes el don de lenguas, también pide para que puedas interpretarla, para que otros puedan ser edificados. En la congregación pública puede haber también edificación. Verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, edificación personal. Cuando lo practicas, tú eres edificado. Y ¿saben qué? Es interesante, mi entendimiento queda sin fruto. O yo oro en lengua desconocida. Porque lo que se habla en lenguas, ¿qué es? No, es algo que tu espíritu orando. Y si no tienes el don de interpretación, it's okay. Porque Dios sabe exactamente. Es para Él, ¿verdad? No es para impresionar a otros. Mira, escúchenme. ¿Listos? Ahí les va. No, es para Dios, para glorificarlo, para alabarlo. Y yo soy edificado. Es mi relación que yo tengo con Dios. Y Dios lo sabe. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Es una lengua no conocida por el hombre. Pero lo que sí sabemos que estamos diciendo, cuando es un don de lenguas que Dios te dio, hay adoración, es alabanza. Escucharon las maravillas de Dios. Todo es para arriba. No es una enseñanza para ti o para mí. Es todo para Dios. Entonces, en un resumen, para hacerlo sencillo, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos en lenguas? Es alabanza y adoración a Dios. Y fíjense en verso 15, 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces es claro aquí, tienes el don de lenguas, lo expresas, estás alabando a Dios. Y vemos acción de gracias a Dios. También aquí dice. En Hechos 10, 46, Cornelio y su casa hablaron en lenguas. Y ahí dice que magnificaban a Dios. En Hechos 2, el final del verso 11, mira, vamos ahí, ya regresamos a Hechos 2, el final del verso 11. Aquí dice que estaban hablando las maravillas de Dios. Entonces, lenguas es una forma de alabar y adorar a Dios, dándole gracias. Y Pablo continúa en verso 19, pero en la iglesia
Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, en una reunión de la iglesia es mejor profecía, exhortación, predicación, enseñanza, porque todos somos edificados. El que no se duerme, ¿verdad? El que se duerme no va a ser edificado. Eso es natural. Y en verso 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estás locos? Y sí, yo creo que sí. Cuando yo y Silvia, mi esposa, fuimos salvos en Riverside, fuimos salvos en una iglesia pequeña. Y eso es lo que pasaba cada servicio. De repente, wow, todos hablando en lenguas, pero muy fuerte. Y yo y Silvia, ¿qué está pasando? Y digo, no digas nada. Pensábamos que eso era normal. Eso es lo que hace el cristiano. Tú y yo todavía no hemos llegado a ese nivel. Ellos sí, obviamente. Pero no hubo interpretación. Era un ruido, no había orden, y de repente, silencio. Y me daba, es triste decirlo, pero me daba vergüenza invitar a mis papás que vengan. Le decía, remember? Le dije así, ay, no quiero que mi papi escuche esto. Tal vez se va a desanimar de venir. Y eso es triste. Pero cuando se hace en orden, hay edificación. Y puede entrar un incrédulo y de repente ellos están glorificando a Dios, alabando a Dios. Es muy, muy, muy importante y creo que rompe el corazón de Dios ver tanta confusión sobre algo que nunca fue el énfasis, nunca fue una marca de espiritualidad, nunca fue el don que cada uno tiene que tenerlo. Es mala enseñanza, eso es todo lo que pasa, confusión. Y luego dice en verso 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Por eso, la palabra es mejor. La palabra de Dios, que vaya, que salga. Pero no es muy popular hoy en día. Queremos una experiencia más. Queremos más luz, no sé, el ambiente. Cámbialo para que siente algo más fuerte. Cuando Dios está diciendo, escuche, hijo, hija, mira lo que digo, lo que te quiero decir. Recíbelo, créelo, hazlo. Las emociones nos engañan. Entonces sí creemos que los dones del Espíritu Santo son para hoy. Son para hoy. Dios sigue repartiendo a su iglesia, pero hay que no abusarlos, como los de Corintios. Ellos totalmente lo abusaron, como hoy en día, no ha cambiado. Entonces Pablo los corrigió. Ahora fíjense, ahora en verso 26 para adelante hay unas direcciones acerca de estos dones. En verso 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces mi experiencia cuando fuimos a esa iglesia, no había un orden, era un caos. No hubo interpretación, todos lo estaban haciendo. Yo no recibí nada de eso, solo poco miedo. Y no me animaba para traer otros. Vengan a la iglesia, escuchen esto. No entren. No sé cómo yo lo soporté, pero no entren. Eso no es normal, eso es raro.
Y no soy el único. He escuchado lo mismo. Y ay, no quería invitar a nadie a mi iglesia. Eso obviamente algo está mal. Y luego hay un lugar y orden de cuándo hacerlo. En verso 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidéis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y con esto regresamos a Hechos 2. Ahora, tomando en cuenta lo que dicen las epístolas, y de hecho podríamos dar más profundo, profundizar más, y el día llegará cuando vamos a estudiar Corintios. Pero yo creo que es suficiente para ahora ver, se entiende mucho más lo que está pasando en Hechos. Es diferente, es distinto. Dice en verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dios les dio un señal milagroso a los judíos para comprobar. El Espíritu Santo llegó, exactamente como Dios prometió. Dios es fiel a través de señales milagrosas. Dios confirmando. Y es una gran lección para nosotros, porque cuando vino el Espíritu Santo, testificó de Jesucristo. Entonces, esa es la lección para nosotros. Como el Espíritu testifica de Jesús, la iglesia tenemos ese mismo rol. Tenemos el llamado de testificar, ser sus testigos. Como discípulos de Jesucristo, somos llamados a testificar de Jesucristo y ser sus testigos. Esto es lo que recibimos de aquí. No buscar una experiencia, tratar de que suceda esto otra vez. No, es simplemente hablan de Cristo, llevan a personas a los pies de Cristo. Comparte el Evangelio con otros. Ese es nuestro llamado. Tenemos que ser llenos con el Espíritu Santo porque necesitamos fuerza, necesitamos poder para poder cumplir esto. Sin Dios esto es imposible. No va a haber fruto. De hecho, nos vamos a cansar, nos vamos a desanimar, viene una oposición leve y ¡pum!, nos rendimos. Es muy pesado. No estoy dispuesto a seguir a Cristo. Entonces debemos venir a Cristo regularmente para poder caminar en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, para que haga fruto, para que pueda hablar a la persona que lo necesita. Tú y yo ya lo tenemos, la iglesia ya tenemos Cristo, pero Dios nos da poder para poder tal vez salvar a otros. Entonces hay que llevarnos almas. No se vayan de este mundo sin compartir con otra persona. Sería triste. Si solo recibes de Cristo, ok, yo estoy bien, pobres los demás. Eso no es la actitud del cristiano. Es natural pensar así. Hay que escaparnos de este caos. Pero no, Dios, no puedo, Señor. No sé qué decir. Entonces por eso tengo que traer la palabra. Y el Espíritu obra y comienza a fluir. Te trae personas en tu vida. Dice en Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, ese es el énfasis, hermanos. No es el don de lenguas. El énfasis es que testifiquen de mí, Jesús. En Hechos 1:8, que también lo vimos bastante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora hemos hablado bastante de lenguas, porque yo creo que era un buen tiempo de hacerlo.
Cada cuando es tomar un tema y amplificarlo un poco más. Pero es importante. El énfasis aquí, lo digo de nuevo, no fue en un don. El énfasis en Hechos 2 fue marcando que el evangelio ya va a ir por todo el mundo. Esa es la esperanza de las naciones. Ya llegó el Espíritu. Ahora la iglesia tiene poder, va a salir no en su poder, en el poder de Dios, confiando en Él, no confiando en nuestra estrategia, usando estrategias del mundo. No, es totalmente dependiendo en Dios, en su Espíritu, en su palabra, en el mensaje del Evangelio. Ahí es donde vamos a ver las naciones que van a ver, wow, nunca escuché de esto. Y la gente viene a Cristo. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. La iglesia está fuerte. No creen que está débil. Algunos dicen, la iglesia en los Estados Unidos está muerta. ¿No es cierto? Porque el creyente, el cristiano, está lleno del Espíritu. Entonces eso no es débil. No está muerto, está vivo. Tiene esperanza. Hay unos que están en la iglesia y que realmente nunca dieron su vida a Cristo. Estaban jugando el juego de religión. Cambiaron de una religión y entraron a otra. Y qué triste. Dejaron los santos, pero agarraron otros ídolos y nunca recibieron a Cristo. Pero la iglesia está fuerte, obedeciendo a la palabra, pidiendo de nuevo, y salen, comparten, personas vienen a Cristo. Está vivo y fuerte la iglesia. No me gusta escuchar que está muerta, porque la iglesia es viva, es poder. Y por eso le di el título de esperanza. Y ese es el privilegio que tenemos nosotros, hermanos. Esperanza, sí, es Cristo, pero la iglesia es el vehículo que Dios escogió. Ustedes hablan de mí, testifican de mí, y el Espíritu va delante de nosotros, tocando corazones. Tú y yo nos salvamos, Dios lo hace, pero nos usa a nosotros. Él es glorificado, usa el débil. Él escogió no usar ángeles, escogió usar a nosotros. Ese es el énfasis, eso debe ser la meta. Dios, ayúdame a crecer en esto, entender el Evangelio más, crecer en amor, en gracia, para poder extenderlo a otro. Si Dios te ha dado el don de lenguas, qué padre, gloria a Dios. Pero cuidado de no tener ese orgullo si ves otro que no lo tiene. O si no, Dios te va a humillar. Hijo, no seas así. Si yo veo a mi hijo tiene un juguete que Benji no tiene y lo veo como con ese orgullo, Matthew, o no, ya tengo tanto, Luke, ¿verdad? Si yo hago eso siendo malo, ¿cómo crees que Dios va a disciplinar su iglesia? Y Dios es bueno y nos disciplina. No sean orgullosos. No todos van a tener todos los dones. Y puede ser otros dones, el de sanar. Oh, yo oré y fue sano la hermana. Gloria a Dios. Porque otra vez oré y nada pasó. Entonces Dios, Él reparte dones. Entonces oren con fe. No digan, oh, él sí puede, que Él ore. No, ustedes pongan manos en su familia, en sus hijos, oren por salvación, por sanación, y el Espíritu va a hacer su voluntad. Pero no vayas a poner un anuncio, yo sano los sábados, vengan y te sano. Eso es lo que pasa. Vengan una noche de milagros. Qué arrogancia del hombre que puede anunciar algo que Dios, solo Él lo sabe. Él sabe quién va a ser, cuándo va a sanar, a qué hora, a qué tiempo, cuál persona. Por el hombre en su arrogancia. Por eso digo, esos abusando los dones es totalmente carnal. Y son ladrones que roban a los santos y se sienten con culpa a los santos. No hay edificación. Pero en el Espíritu hay paz, hay gozo y hay esperanza.
Eso es la verdad.